Hola, nosotros somos Evelyn, Jacqueline, Daniel, Sofía, Darla y yo, su servidora Hashira. Y hoy vamos a hablar sobre un periodo clave en la historia de México, la posrevolución y el cardenismo. Para entender este tema, es importante recordar que la Revolución Mexicana fue un conflicto muy largo y cuando terminó el país no estaba en paz. Había muchos problemas por resolver: pobreza, desigualdad, falta de tierras, conflictos políticos y un país prácticamente destruido. La posrevolución fue el momento en el que México intentó reconstruirse. Significó reorganizar el país, crear instituciones fuertes y dar estabilidad después de años de violencia. Durante esta etapa, el Estado buscó nuevas leyes, nuevas formas de gobierno y soluciones para los campesinos, obreros e indígenas que habían sido los más afectados. Comprender la posrevolución es importante porque fue el periodo donde comenzó a formarse el México moderno, con más participación social, más derechos y un gobierno que buscaba controlar la violencia para crear estabilidad. Todo esto sentó las bases para lo que después sería el cardenismo, uno de los gobiernos más transformadores de nuestra historia. En medio de este proceso surgió una figura fundamental, que es Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940. Su gobierno es recordado por ser uno de los más justos y cercanos al pueblo. El cardenismo fue un movimiento político y social que buscó fortalecer a los sectores más vulnerables, como los campesinos, obreros e indígenas. A diferencia de otros gobernantes, Cárdenas viajaba a las comunidades, hablaba con la gente y tomaba decisiones basadas en sus necesidades reales. Su gobierno impulsó una verdadera reforma agraria, apoyó la educación socialista, reorganizó la política y fortaleció la identidad mexicana. Cárdenas también limitó el poder de grupos militares y de políticos que querían controlar el país, reorganizando al gobierno para que tuviera una estructura más sólida. Por eso, su gobierno es considerado uno de los más importantes del siglo XX, ya que cambió profundamente el rumbo de México y le dio voz a quienes no la habían tenido. Reforma agraria, ejidos y apoyo al campo. La reforma agraria de Lázaro Cárdenas fue una de las más grandes transformaciones del país, ya que, a diferencia de gobiernos anteriores, Cárdenas sí cumplió con el reparto de tierras. Entregó millones de hectáreas a campesinos y formó los ejidos, que eran tierras de uso colectivo. Esto permitió que comunidades enteras recuperaran su forma de vida, produjeran alimentos y tuvieran mucho más control sobre sus recursos. El ejido fortaleció la identidad comunitaria, la organización local y el sentido de pertenencia. Además, ayudó a reducir la desigualdad entre grandes hacendados y campesinos. Cárdenas también apoyó la mecanización del campo, la creación de cooperativas y el acceso a créditos para la producción. Por primera vez, los campesinos se sintieron escuchados y vieron resultados reales. Esta reforma sigue siendo una de las bases de la organización rural en México hasta la actualidad. Otra de las grandes transformaciones del cardenismo fue la educación socialista. Esta buscaba formar ciudadanos críticos, solidarios y responsables socialmente. Los maestros rurales jugaron un papel fundamental llevando educación a zonas más aisladas. Gracias a ellos, miles de personas aprendieron a leer
y a escribir por primera vez. Además, Cárdenas apoyó a los trabajadores con leyes laborales más justas. Se crearon organizaciones como la CTM para que los obreros tuvieran derechos y pudieran recibir un salario digno, jornadas más humanas y seguridad social. También se impulsaron obras públicas como carreteras, escuelas, viviendas, hospitales y sistemas de riego. Todo esto ayudó a modernizar al país y mejorar la vida diaria de miles de familias mexicanas. La expropiación petrolera y el legado actual. Este fue el momento más emblemático del cardenismo, ya que fue la expropiación petrolera de 1938. Cárdenas decidió que México debía recuperar su petróleo, que estaba en manos de empresas extranjeras y que no respetaban las leyes laborales ni pagaban lo justo al país. Debido a esto, este acto despertó un enorme sentimiento de unidad entre los habitantes, ya que la población, todos apoyaron completamente esta decisión de recuperar lo que era de ellos. E incluso algunas personas donaban dinero, joyas y aportaban trabajos. Gracias a eso se creó lo que hoy en día se llama Pemex, una empresa mexicana que representa el orgullo nacional. Es el legado del cardenismo que se sigue presentando hoy en día, lo vemos en ejidos que aún existen. La educación pública ya sabemos que es un derecho fundamental. La idea de defender los recursos naturales sigue siendo parte de la identidad mexicana. Y la expropiación petrolera se recuerda como un acto valiente del cardenismo, ¿no?, que demostró México, y esto puede tomar decisiones soberanas. Para comprender esta etapa, nos permite entender mejor cómo México se formó actualmente y por qué estos temas siguen siendo tan importantes para la historia del país y en nuestros días. Problemas, reformas y consolidación del Estado. Después de la Revolución, México enfrentó enormes desafíos. El país estaba dividido y muchas regiones estaban en abandono. El campo había quedado destruido y millones de campesinos habían perdido sus tierras durante el Porfiriato. Además, los obreros seguían trabajando en malas condiciones y sin protección. Por eso, durante la posrevolución, se impulsaron diversas reformas. Una de las más importantes fue la reforma agraria, que buscaba devolver tierras a quienes las trabajaban. Aunque no era suficiente, fue un avance que preparó el camino para lo que haría después Lázaro Cárdenas. También se trabajó en la educación para combatir el analfabetismo. Se crearon escuelas, se enviaron maestros rurales y se promovió una identidad nacional basada en la igualdad. En lo político, el país buscaba consolidar un Estado fuerte, capaz de controlar a los grupos armados y mantener la estabilidad. Esto llevó a la creación de instituciones y partidos políticos, que aunque imperfectos, permitieron una organización más clara del poder. Esta etapa fue clave para que México comenzara a funcionar como un país moderno y con mayor justicia social.